Muy bien, vamos a ponerlo más aquí en la pantalla y el título de la predicación de hoy es ¿Dónde está tu pasión? Y vamos a poner aquí a modo de mención los reyes con los cuales terminó el Reino del Norte. Así que voy a pedir que podamos ahí ir anotando en su boletín. El rey que siguió a Jeroboam II se llama Zacarías. Como dijimos, hay más de 30 Zacarías que nosotros no tenemos que confundir a cualquier Zacarías que encontramos con el profeta Zacarías que aparece después. Entonces, Zacarías gobernó Israel, ahí está la cita, reinó solo 6 meses y siguió el camino de Jeroboam, es decir, en la idolatría, y fue asesinado públicamente. Triste final de Zacarías. Siguiente rey es Salum. Salum gobernó y solo 1 mes. De este rey no se dice nada si caminó en los caminos del Señor o estuvo en los caminos de Jeroboam. Pero lo que pasa, este rey solo tuvo el gobierno durante 1 mes. No se dice si obedeció o desobedeció a Dios, también fue asesinado. Estamos viendo cómo estos reyes del norte terminaron mal, terminaron asesinados, muertos. Siguiente diapositiva, puedes anotar allí en tus boletines, el C es Manahem. Gobernó en Israel, destruyó ciudades, escuchen, abrió el vientre de embarazadas, fue muy cruel. Manahem reinó 10 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y cuando veía que el imperio asirio venía a conquistarlo, extorsionaba. Y extorsionaban en ese tiempo. Extorsionaba a los ricos para que ellos les den dinero, y con todo ese dinero pagó al rey de Asiria a fin de que pudieran dejarles en paz. Así que Manahem, un extorsionador, un rey extorsionador, usó el gobierno para extorsionar. Siguiente, Pecaía gobernó durante 2 años, hizo lo malo ante los ojos del Señor y fue asesinado. Siguiente, Peca reinó 20 años, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y ya en su gobierno el imperio asirio, que fue el reino que lo conquistó al norte, ya empezaron a tomar ciudades del reino de Israel. Y llevaron cautivos aparte de la población. Peca también fue asesinado. Siguiente rey se llamaba Oseas, y con ese terminó el reino del norte. Reinó 9 años, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pagaba tributo a Siria y trató de sublevarse con el apoyo del rey de Egipto, pero en su 6º año de gobierno ya sitiaron la capital, Samaria. Es decir, alrededor se puso el ejército asirio a fin de que ellos se rindiesen. Y desde el 6º año hasta su 9º año de Oseas, la ciudad estuvo sitiada. Una ciudad sitiada no podía hacer comercios, no podía conseguir alimentos, y la gente iba allí muriéndose de hambre hasta que se rindiesen. Entonces, Oseas fue el último rey, y fue el rey que en su 9º año fue cuando Samaria cayó y el reino asirio tomó el reino del norte. Vamos a orar. Señor, te rogamos que tu palabra sea la que nos dirija hoy y que podamos aprender, Señor, acerca de estas historias y no volver a repetirlas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, acabamos de ver el nombre de los seis reyes, últimos 6 reyes del reino del norte. La caída, podemos ver la caída del reino del norte. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Encontramos allí que el escritor no se fija mucho de los aspectos militares. Él no dice de la capacidad militar que tenía Siria frente al reino del norte.
El historiador va a hablar que el pueblo de Israel había dado la espalda al Señor, había quebrantado las leyes del pacto, y hace un resumen del pacto de Sinaí. Éxodo capítulo 19 al capítulo 24 lo resume con las siguientes palabras. Ahí lo tienes impreso en 2 de Reyes 7:7 dice: semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder de Faraón, rey de Egipto. Versículo 14 y 15. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios, rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados, despreciaron todas sus advertencias, rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Muy bien, aquí vemos que el historiador no se enfoca en los aspectos bélicos, que uno era más fuerte que el otro, sino se enfoca desde el punto de vista de Dios. Ellos cayeron no solamente porque habían violado los estatutos y mandamientos del Señor, sino también porque Dios ya los había rechazado. Entonces, hoy podemos sacar muchas conclusiones acerca de la enfermedad, la plaga, la pandemia que estamos viviendo. Y podemos decir que un chinito se comió una sopa de murciélago y muchas cosas podemos hablar. Pero la verdad, si queremos ver desde el lado de vista de Dios, Dios tiene el control de las cosas y Él está permitiendo todas estas cosas para que nosotros dejemos de ser orgullosos. Vamos a ver también que la identidad del rey asirio, como pueden ver allí en sus boletines, la identidad del rey asirio que capturó a Samaria en el 722 a.C., no está claro. No puede decir, pero Salmanasar V murió en algún momento durante el asedio de los 3 años. Y su hermano, el sucesor Sargón II, que lideró el reino asirio durante el 721 al 705, es muy probable el rey que haya tomado allí Samaria. Es el rey que haya tomado. Entonces la razón de la caída de Samaria fue su idolatría. La idolatría, fuera de pensar que es solamente una reverencia, una adoración a estatuas, la idolatría es poner cualquier cosa, cualquier persona por encima de Dios. En mis prioridades, hacer más caso a cualquier persona o objeto o cosa que Dios. Y la idolatría nos lleva a debilitar nuestra fe, a dejar de creer en la palabra del Señor, a despreciar los mandatos del Señor. Esa idolatría los llevó a los israelitas a ser inútiles, debilitó su fe. Y encontramos la razón por la cual un imperio, el reino del norte, cayó bajo el imperio asirio. Y vamos a ver que hay profetas que estaban profetizando durante ese tiempo, previo a la caída, previo al desastre. Isaías predicaba en el sur y también en el norte. Oseas también predicó, pero también predicó Miqueas. Entonces, si podemos leer esos 3 profetas y podemos darnos cuenta que ellos estaban dando esa palabra previo al desastre. Previo a un desastre increíble, desastroso, en el cual iban a morir padres, madres, niños, en el cual Dios iba a permitir ahí el juicio de Dios debido a su idolatría.
Muy bien, vamos a ir a dos pasajes que están en la Biblia que hablan acerca de la realidad del corazón de las personas en el reino del norte. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías fue un profeta valiente que profetizó en aquel tiempo previo al instante final de este reino. Vamos a ir a Isaías capítulo 48, versículo 1 al 5, y de ahí vamos a sacar algunas características en Israel. Permítame leer Isaías 48, 1 al 5, si lo tienes allí, búscalo en tu Biblia, por favor. 48, 1 al 5, dice lo siguiente: Escúchame, oh familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel y naciste en la familia de Judá. Escucha, tú que haces juramentos en el nombre del Señor e invocas al Dios de Israel. No cumples tus promesas, porque te llamas a ti mismo ciudad santa y dices que confías en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad, pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. Por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca podrías decir, mis ídolos lo hicieron, mi imagen de madera, mi Dios de metal ordenaron que sucediera. Vamos a ir ahora a Isaías 57, 3 al 10. Pero ustedes vengan acá, hijos de brujas, descendientes de adúlteros y de prostitutas. ¿De quién se burlan haciendo muecas y sacando la lengua? Hijos de pecadores y mentirosos. Era tremendo el mensaje de Isaías, Rinden cultos con gran pasión debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso, sacrifican a sus hijos. Abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados, sus dioses son las piedras pulidas de los valles. Ustedes les rinden culto con ofrendas líquidas y ofrendas de grano. Ellos son su herencia, no yo. ¿Creen que todo esto me hace feliz? Ustedes cometieron adulterio en cada monte alto y allí rindieron culto a sus dioses, a sus ídolos, y me fueron infieles. Han puesto símbolos paganos en los marcos de la puerta y entre ellas me han abandonado y se han metido en la cama con esos dioses detestables. Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Han ido a Moloc con aceite de oliva y muchos perfumes. Enviado a sus representantes por todas partes, incluso al mundo de los muertos. Se han cansado en su búsqueda, pero nunca se han dado por vencido. El deseo les dio nuevas fuerzas y no se fatigaron. Aquí encontramos el profeta Isaías predicando al pueblo del reino del norte, previo a la caída, cuando estaba por venir ya a Siria a conquistarlos, él les decía, les exhortaba, les reclamaba la idolatría. La idolatría no es nada más que eso, que un adulterio espiritual. Es, en vez que Dios sea mi primer lugar, dejo a Dios de su primer lugar y pongo a cualquier otro objeto, a cualquier otra persona, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, quien sea, pero cuando pongo a alguien por encima de Dios, sucede eso, se llama adulterio espiritual. Por eso aquel profeta hace una ilustración como si fuese un adulterio real, pero se refiere al adulterio, a la idolatría que el pueblo tenía. Prefería obedecer y seguir a cualquier persona más que al Dios de Israel. La idolatría era la ingratitud del pueblo que recordaba lo que Dios les había sacado de Egipto. Abrió el mar, ellos pasaron, les dio el maná, la columna de fuego, Dios les protegió, Dios les dio tantas victorias,
y el pueblo ahora le daba la espalda a su Dios. Muy bien, sin lugar a dudas, lo que vivió Israel hoy nos tiene que llevar a la reflexión. Hoy no puedes salir de este lugar sin tomar una reflexión de lo que vivió Israel. Israel llegó a ese punto de su caída, de su desastre como nación, porque habían dejado a Dios a un lado. Ya no era el primer lugar. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y no tener ningún ídolo. Pero el pueblo de Israel lo hizo así. Hoy por hoy, nuestro mundo está lleno de ídolos. Nuestro México está lleno de ídolos. Y tenemos muchos ídolos que por ellos nos movemos y trabajamos para eso y gastamos dinero para eso. Y nuestras familias también tienen ídolos. Cosas o personas que ponemos por encima de lo que Dios quiere. Vamos a ver 6 características de una persona idólatra según estos 2 textos que acabamos de leer, de Isaías 48, 1 al 5 y de Isaías 57, 3 al 10. En primer lugar, permítame decirte que una persona idólatra, puedes llenarlo allí, creo que es la siguiente, una persona idólatra va a decir que ama a Dios con todo su corazón, pero en la realidad su corazón está lejos de él. Ya Isaías lo comenta antes en 29:13. Pero una persona idólatra va a decir que ama a Dios con sus labios, pero con sus hechos no. ¿Conoces a alguien así? ¿O alguna vez no hiciste así? Yo quizá muchas veces. Decimos, Señor mío, pero yo quiero hacer mi voluntad, no quiero someterme a lo que Él dice. No quiero obedecer al Señor. Entonces, si el corazón está lejos de Dios, pero nuestra boca reconoce que Él es el Señor, Él es nuestro Dios, eso es una muestra de idolatría. Dice aquí, en el primer versículo de Isaías 48:1, tú familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel, tú que naciste de la familia de Judá, tú que haces juramentos en el nombre del Señor e invocas el Dios de Israel. Las personas con sus bocas invocaban el nombre de Dios, pero en los montes altos tenían otros dioses. En los montes altos estaban obedeciendo a sus dioses. Su dinero, una nación avara para Dios, no daba dinero para Dios, pero para sus dioses, líquidas, aceites. Allí en los montes altos ofrecían lo mejor a sus dioses. Y podemos autodenominarnos hijos de Dios. Nos podemos autodenominar de muchas formas, pero si de lunes a sábado nuestra vida gira en base al ídolo mío, eso es una muestra de que somos idólatras. Otra muestra de que somos idólatras, punto número 2, es que nunca cumplen promesas a Dios. No cumplen promesas a Dios. En el primer punto acabamos de ver que la idolatría hace que la persona llene su Facebook de Dios, pero su vida es otra cosa. El punto número 2 nos muestra que las promesas que nosotros hacemos a Dios no las cumplimos. ¿Por qué? Porque los ídolos consumen nuestro tiempo, los ídolos consumen nuestras fuerzas. Por lo tanto, no nos da la capacidad de poder cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Y muchas veces nuestro ídolo somos nosotros mismos y ponemos nosotros mismos por encima de Dios. Y por lo tanto no podemos cumplir lo que algún día le dijimos a Dios. Quizá algún día le dijiste al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí está tu siervo, tu sierva, haz de mí lo que quieras. Quiero servirte, Señor.
Pero ahora en nuestra vida real parece que no sucede eso. Es porque hemos permitido la entrada de ídolos que nos consumen el tiempo y no tengo tiempo para cumplir lo que le dije un día a Dios. Punto número 3. Una persona idólatra es terca y obstinada. Los placeres que le puede dar ese ídolo, que son ídolos limitados, temporales, y por lo tanto son placeres temporales, todo eso lo ciega, lo enfoca en esos deleites de tal modo que no puede mirar y nos lleva a ser orgullosos. El pueblo de Israel, dice aquí, tenía la cerviz como un hierro. El cuello era tan inflexible como el hierro, es decir, no podía humillarse delante de Dios. Tan orgulloso y tan duro su cabeza que no podía darse cuenta. Entonces una persona idólatra va a estar obstinada, que es una persona cristiana, que ama a Dios con todo el corazón y nadie lo va a poder mover de ahí. Pero sus hechos demuestran otra cosa. Muy bien, acabamos de ver que una persona idólatra dice que ama a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. No cumple promesas a Dios, es terca y obstinada, pero una persona idólatra también es una persona apasionada, pero por sus dioses. Capítulo 57, versículos 5 y 10 dice lo siguiente: rindieron con gran pasión a sus ídolos. Debajo de los robles y debajo de árbol frondoso sacrifican a sus hijos, abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados. Versículo 10, se han cansado en su búsqueda, obviamente, ¿no?, de su ídolo, pero nunca se han dado por vencidos. El deseo les dio nuevas fuerzas y no se fatigaron, es decir, siguieron tras sus ídolos. Se cansaron del trabajo, de lo que hicieron por sus ídolos, pero se duermen y se levantan y van tras sus ídolos. Pero para mí, dice Dios, no son capaces ni de caminar 1 kilómetro. Pero para mí, dice Dios, no son capaces de honrarme con sus diezmos. Pero para mí, dice el Señor, no son capaces de entregar 1 hora más. El pueblo de Israel estaba apasionado por sus dioses, pero no estaba apasionado por su real creador, por el sustentador, por aquel que le daba el oxígeno, por aquel que le daba el agua, por aquel que le daba la lluvia. Ese no le apasionaba. Y muchas veces nosotros estamos en la misma condición de Israel. Tenemos pasión para muchas cosas, tenemos fuerza para muchas cosas y nos podemos levantar demasiado temprano para muchas cosas, pero para Dios no podemos llegar a la iglesia. Para Dios no podemos venir un miércoles a la oración. Para Dios no podemos entregarle lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra vida, porque no es nuestra pasión. Si fuese nuestra pasión sería otra cosa. Cuando Dios es nuestra pasión, va a cautivar todo nuestro cuerpo. Me voy a despertar y voy a querer anhelar a hacer lo que Dios me manda. Muchas veces, cuando les decimos a nuestros hijos, vamos a hacer algo, vamos a viajar a tal lugar o vamos a comprar algo, ellos duermen con ese pensamiento y se despiertan con ese pensamiento y quieren hacerlo ya. Ya vamos y ya están encima tuyo despertándote para hacer eso. Es porque les apasiona. Y lo mismo nosotros, cuando nos apasiona algo, nos despertamos, nos desvelamos, ponemos nuestras fuerzas, ponemos todo para hacer eso. Porque nuestra pasión, es decir, nuestra mente, nuestro corazón está envuelta en eso, nuestra voluntad. Pero cuando nuestra pasión no es Dios, ya nos cuesta querer venir a la iglesia, ya nos cuesta querer congregar, ya nos cuesta interactuar con las demás personas. Y no es como yo me sienta, ¿verdad? No es cuánto yo ya no siento ir a la iglesia. No es una cuestión de sentimiento servir al Señor, es una cuestión de la voluntad.
es una cuestión de convicción. Porque si vamos a decidir en base a nuestros sentimientos, permíteme decir que vas a ser como las olas del mar, porque nuestras emociones suben y bajan. Durante el noviazgo vamos a encontrar que es una esfera de emociones y por lo tanto querer decidir una pareja en base a emociones es camino a la derrota. Porque elegir una persona no tiene que estar solamente basada en emociones, sino en base a convicciones. ¿Quién es esa persona? Termina el noviazgo y nos casamos y empezamos a vivir con la persona, nos vamos a dar cuenta quién realmente es esa persona, y si ya no tengo ganas de estar con esa persona, me tengo que divorciar, ¿verdad? Y por lo tanto hay tantos divorcios ahora. Es que no se trata de emociones, se trata de una convicción, de estar convencido en mi mente y en mi voluntad que esa es una persona en la cual yo voy a vivir. Y por lo tanto, venir a la iglesia, servir al Señor es una convicción, No en cuanto a cómo amanecí hoy domingo, no en cuanto hoy domingo cómo salió el cielo, cómo están las circunstancias, sino es una convicción que voy a servir al Señor el día de hoy. ¿Hay complicaciones? Siempre, bienvenidos. Si hay complicaciones, es la vida real, siempre tiene que haber complicaciones, si no, no sería la vida. Entonces, la persona idólatra es aquella apasionada, pero por sus ídolos. No apasionada por aquel que nos da la vida, no apasionada por aquel que nos salvó, no apasionada por aquel que dio a su hijo lo mejor para que se asfixiara allí en esa cruz a fin de que tus pecados y mis pecados sean perdonados. No. Punto número 5. Una persona idólatra gasta mucho dinero en sus dioses. Y vamos a encontrar que estas personas rinden culto con ofrendas líquidas, ofrendas de grano, con aceite de oliva y muchos perfumes. Todas esas cosas no son cosas baratas. No son cosas baratas. Y hoy por hoy querer agradar a nuestro barato y cuesta mucho. Pero la pregunta es, si antes por nuestros dioses dábamos tanto de tiempo, de dinero, de fuerzas, hoy por hoy, ¿por qué a Dios vamos a darle lo que nos sobra? Hoy por hoy entendemos que la congregación, el hecho que cuando nos congregamos es a ver si me sobra el tiempo, si llego a ir. No te prometo nada, nos dijeron. O me agarraste en curva, ¿no, Cris? Entonces, no. Cuando congregamos, estamos viniendo a cantarle, adorarle y escuchar la voz del Rey de Reyes. El Señor de Señores va a estar en medio de su congregación que va a querer hablar a nuestra vida. Si vienes por otra razón equivocada, déjame decirte que hay una razón mejor que esa, que venir quizá por alguna razón equivocada a la iglesia. Hay una razón primordial. Venimos a escuchar al Rey de Reyes su palabra. Venimos a cantarle al Rey de Reyes. Y para eso no hay excusa. Y para eso nos levantamos temprano. Y para eso preparamos a los jóvenes, a los niños, a los abuelitos, para que puedan venir a ese encuentro personal con el Rey de Reyes. Entonces gastan mucho dinero con sus dioses. Hoy te animo a que así como antes vivíamos tras los dioses de este mundo y nos levantábamos temprano y dábamos dinero para todos tus dioses, llámese el dios que quieras ponerle, llámese hijo, llámese familia, llámese auto, llámese yate, no sé qué tendrás que te apasiona. Pero así como gastábamos antes todo de nosotros, hoy por hoy tenemos que gastar de la misma manera que lo hacíamos para Dios. Y por último, una persona idólatra no tiene el agrado de Dios. No tiene el agrado de Dios.
Y eso es lo que más nos debe importar. Tener el agrado de Dios, tener el agrado de Dios. Y muchas veces tú y yo somos idólatras. Porque sabes que todo esto de la idolatría, a veces ni nos damos cuenta y terminamos queriendo agradar más a las personas que a Dios. Pablo decía en Gálatas 1:10, si yo buscaría el agrado de las personas, no sería un siervo de Cristo. Entonces, tristemente, tú y yo nos tendemos a una línea tan finita que terminamos adorando, queriendo agradar, queriendo que otras personas sean el primer lugar. No. Entonces, características de una persona idólatra, todos estamos allí. Todos muchas veces tenemos más pasión por otras cosas que por Dios. ¿O no? ¿O me equivoco? Tenemos más pasión muchas veces por un balón de fútbol, ¿verdad? Hablo por mi caso. Un partido de fútbol. Me acuerdo que nos reuníamos en el VIPS con los varones cuando se podía y les digo la verdad, estoy sacrificando a mi ídolo porque estaba jugando las eliminatorias y yo acá con ustedes, pero estoy aprendiendo a sacrificar mis ídolos, les decía. Entonces todos tendemos a cumplir estas características. Pero ¿sabes qué? Hoy te animo. Si te identificaste con alguna de las 6, yo me identifico quizá con las 6, que muchas veces estamos más dispuestos a poner tanto dinero para algo que nuestro hijo nos pide y no para la obra del Señor, lo que Dios está salvando almas. Entonces allí es cuando Dios a través de su Espíritu Santo me dice, ¿y a mí qué me vas a dar? ¿A Benito Juárez, al de 20 pesos o al de 500? Entonces vamos a ver ahora en esta última parte cómo vencer la idolatría. ¿Cómo vencer la idolatría? Hay un texto aquí que dice, Segunda de Reyes 17, 35 al 40. La respuesta lo da el Señor. ¿Cómo podemos vencer esa idolatría que muchas veces nace de mi corazón? No rindan culto a otros dioses, no se inclinan ante ellos, ni les sirvan, ni le ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien les sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo de Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento asegúrense de obedecer sus decretos, las ordenanzas y las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses, no olviden el pacto que hice con ustedes, no rindan culto a otros dioses, adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Entonces aquí está la respuesta para que podamos vencer esa idolatría que nace de nuestro corazón, que nos lleva a poner tan fácil a alguien, a una persona, querer agradar a alguien por encima de Dios. La palabra y el escritor, el historiador de Reyes nos dice que debemos, ahí vamos a ver, ahí está. Ya me estabas dando miedo, que me dormí, dije yo. Esfuérzate en poner a Dios en primer lugar. Sabemos que el primer mandamiento de Dios es poner a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Y después de pedir a su Espíritu Santo que sea Él quien nos lleve a amar a Dios sobre todas las cosas, esfuérzate tú. Esfuérzate yo por poner a Dios en primer lugar. Porque si queremos dormir hasta el mediodía y no leemos la palabra, si Dios lo peor, si no queremos esforzarnos por Dios, no vamos a poder cosechar algo que no sembramos. Tenemos que esforzarnos. Ya la Biblia está llena de esfuerzo. El reino de los cielos y hoy lo que vivimos, esta batalla espiritual, es una batalla diaria. Y por lo tanto, si vamos a ir a una batalla, es para personas valientes, no flojas ni cobardes, porque de los cobardes está preparado el lago de fuego, dice Apocalipsis. Tú y yo debemos ser valientes.
Hoy por hoy hay una lucha increíble contra la familia, contra nuestros hijos. Quieren adoctrinar su mente, sus vidas. Entonces es una batalla real la que estamos viviendo. Así como frente a un virus nos preparamos y nos cambió toda la estructura y como iglesia hasta nos cambiamos, nos separamos, tenemos cubrebocas, tenemos alcohol en gel, así como nos preparamos y nos esforzamos para no contagiarnos, así también hay que esforzarnos para esta lucha que hay contra nuestras familias. Hay que esforzarnos, pero el primer esfuerzo que debemos hacer es poner a Dios en primer lugar. No es para personas cobardes, dijimos. Le pido a su Espíritu Santo que Él me ayude a amarlo, claro que sí. Pero la parte nuestra debe ser esforzarme en poner a Dios en primer lugar, leer su palabra, poder tener mi devocional diario. Bueno, en la mañana no puedo, pero puedes en el mediodía o en la noche, pero en algún momento debemos tener comunión con el Señor. En algún momento debemos esforzarnos en memorizar la palabra, pero no sé qué leer. Bueno, el proverbio del día. No tengo tiempo, puedes leer el proverbio en tu celular también en algún tiempo que estás esperando. ¿Sabes qué? Debemos esforzarnos a poner en primer lugar a Dios. Y mientras encontramos un tiempo libre, podemos orar por la venta que me toca hacer el día de hoy, por el trabajo que tengo que hacer previo al trabajo. Me pongo a orar al Señor, que Él me dé sus fuerzas. Esforcémonos a poner en primer lugar a Dios. Ámalo a Él, adóralo a Él. 2. Dice aquí el versículo 37. En todo momento asegúrense de obedecer los decretos y las ordenanzas. Cada día. Pon cada día a Dios en primer lugar. Es cada día. No podemos quedarnos contentos porque ayer le puse a Dios en primer lugar. No puedo quedarme contento porque este domingo congregué. Este domingo le di lo mejor a Dios. Está bien que lo hayamos hecho, pero es cada día que tengo que decir: Dios, gracias por despertarme. Gracias porque estoy sano, la verdad, con tantas personas que no pueden respirar y están con un respirador en un hospital y la gente se está muriendo. Gracias por la vida que tengo. Y Señor, quiero ponerte a ti en primer lugar. Y ayúdame a ponerte a ti en primer lugar. Y leemos su palabra, pero es cada día. Yo no puedo disfrutar de las victorias del pasado. No puedo quedarme con las victorias del pasado. No importa el logro del pasado. Debo vivir día a día mi relación con Dios. Y día a día uno dice: ay, pero qué difícil, qué esfuerzo que tengo que hacer. No, el Señor es un caballero. Tú das el primer paso y Él da 99 por ti. Él viene por ti y según tú le estás haciendo un esfuerzo y estás dando el primer paso, y Él te dio la guía, la sabiduría, la bendición, y llegas a la noche pudiendo dar gracias al Señor. Punto número 3, no olvides la obra del Señor, versículo 38, no olviden el pacto que hice con ustedes, no rindan cultos. Y podemos ver en textos pasados que les hace recordar la salvación de Egipto. Y vamos a ver que Él debemos nosotros no olvidar. Por eso en Deuteronomio nos enseña a poder enseñar a nuestra familia también con textos allí en las paredes para poder recordar y no olvidar que Él es Dios. Por eso muchos de los textos poéticos están escritos en acróstico para que la persona se memorice, para no olvidarse. Tendemos a olvidarnos muy prontamente nosotros, pero no debemos olvidarnos del pasado, de lo que Él hizo, de dónde Él nos sacó, de dónde nos rescató. No debemos olvidar de los milagros que Él hizo por nosotros, de las cosas que Dios obró. Y hay veces somos tan insensibles que no nos damos del milagro que Dios nos da.
esta semana hablaba con un hermano que viajaba para su estado y él me decía, la verdad me dio miedo una lluvia que entró en la Ciudad de México. Esas lluvias tan torrenciales que parecía que el bus no podía ver y si nos íbamos a caer a un lado o donde estábamos en la carretera, y me dio miedo, me dice el hermano, y me puse a orar. Y ¿sabes qué? La tormenta calmó. Y estábamos hablando con él y le decía gracias a Dios, pero a mí me daba gusto la sensibilidad del hermano de decir que oré y Dios escucha, Entonces no olvidemos todos esos milagros que a diario Dios hace por ti y por mí. Y por último, no olvidemos el juicio que vamos a enfrentar. Un día vamos a estar cara a cara con el Señor dando cuentas qué es lo que hicimos. Y no es para definir allí la situación espiritual eterna, sino es en cuanto a nuestra vida y en cuanto a las consecuencias que podemos haber hecho o no hecho para Él. Entonces no olvidemos el juicio. Entonces, ¿queremos vencer la idolatría? Esforcémonos. Si te levantabas muy tarde, pon tu reloj. Levántate un poquito más temprano y lee tu Biblia. Aquí tenemos una tarea semanal que lo llamamos ahí para 5 días, en el cual puedes leer y escribir qué es lo que aprendiste en ese día. Esfuérzate. Si queremos tener resultados diferentes, debemos actuar de una manera diferente. La disciplina es parte de la vida, el esfuerzo es parte de la vida. No podemos querer lograr cosas sin esfuerzo. Eso solo usan personas que quieren engañarte o quieren engatusarte. Esfuerzo, debemos tener esfuerzo. Todos los días, es un día a día con el Señor, es un día a día. Pero ya hoy me desperté y no leí, bueno, leo después, oro después, pero quiero ponerlo a Él en primer lugar. Y por último, no olvides la obra del Señor que ha hecho. Muy bien, en esta tarde te invito a que podamos ser libres de esa idolatría. Como te digo, yo me identifico allí y me doy cuenta que soy tan fácil de poner al Señor al segundo lugar, y en primer lugar puedo poner a otra persona, u otra cosa, u otro proyecto, y al Señor lo dejo a un lado. Es tan fácil ponerle no solo en segundo, tercero o cuarto lugar, pero el Señor aún tiene paciencia con nosotros. Pero el día que llega el juicio, como en el caso de Samaria, dice, de repente llega y aquí se acaba todo. Si hay situaciones que hoy nos están llevando a reflexionar, como las cosas que vivimos, es aviso previo de que Él viene y que Él quiere ser el primer lugar en tu vida. Vamos a orar.